Cuando estaba en tercer año de ingeniería, mi padre me llamó a trabajar con él en FAMAR, en la empresa de electrónica. La empresa siempre estuvo en Buenos Aires y desde el 83 instaló la fábrica en Tierra del Fuego. ¿Qué juicio tenés sobre el régimen tantos años después? Sirvió para llevar población, no necesariamente son las industrias que pueden mantener los puestos de trabajo que requiere una provincia como Tierra del Fuego. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía FAMAR y lo que hacen hoy empresas como Mirgor o Newsan? Cuando vos tenés diseño propio y tenés una marca propia y tenés ideas propias, podés ser creativo y tener un producto que no existe en el resto del mundo, y eso te permite exportar, que es una de las cosas que hicimos en FAMAR. ¿A dónde exportaban? Lo más llamativo fue cuando exportamos 150.000 autorradios a China. En 2008 están en el mejor momento, venden la empresa y se dedican a la industria turística. La parte más visible es Aracuru Ushuaia Resort and Spa. Pienso en el turismo como una actividad que tiene que ser favorable para la comunidad. Yo dije, me comprometo a tratar de conseguir que la mayor cantidad de los puestos de trabajo que genere sean permanentes. Te quiero llevar un poco la relación con Chile. Ahí tenemos un tema, que es que la logística fueguina pasa por Chile. Yo veo a Puerto Williams mucho más una excursión que podemos vender desde Ushuaia que un problema. ¿Cómo te imaginas a Argentina en 2050? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Hernán? Hoy estamos con 2050 y nos visita Esteban Abolsky, que es un empresario muy singular. Viene de la industria electromecánica, hoy en día está en el negocio y en la industria del turismo. Es el dueño del hotel Aracur, del hotel Torcayén, y nos va a contar bastantes cosas sobre esta industria y sobre su trayectoria y sus ideas sobre la Argentina, un poco sobre el mundo y sobre el empresariado. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Hernán. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por venir. Para empezar un poco, algunas preguntas así contextuales. ¿Dónde estás viviendo? ¿Vivís en Ushuaia actualmente? ¿Vivís acá en Buenos Aires? Desde hace unos años me acostumbré a decir que vivo en 2 lugares a la vez. Okay. Vivo en Ushuaia y en Buenos Aires. Ahora te quiero hacer una pregunta que me surgió porque antes, un poco fuera de cámara, estábamos hablando. Yo te decía, bueno, el negocio hotelero. Vos me dijiste, yo no soy hotelero, yo soy turístico. Contá un poco eso. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Cómo fue el inicio con Aracur? Sí, te dije que me considero empresario y que creo que podría desempeñarme en muchos ámbitos. Y bueno, y de hecho cuando comencé, dijiste electromecánica, es electrónica. Electrónica. Empresa electrónica y autopartista, o sea, vínculo con la industria automotriz. Ese fue mi inicio profesional, pero diría que este sentimiento de que me puedo desarrollar en muchos ámbitos también tiene que ver con mi experiencia académica. Durante mis estudios primarios y secundarios, puedo decir que me gustaba todo. En general me interesaban todas las materias y por eso las estudiaba y me fue muy bien académicamente, pero porque hay gente que tiene quizá una vocación clara desde el principio y dice, yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, y eso yo entiendo que durante los estudios formales hay gente que tal vez tuvo el problema de tener muy clara su vocación y que hay materias a las que no les dedicaba tiempo, no les interesaba, se llevaban materias, viste que hay mucha gente que dice, qué raro, se llevaba 8. O le gusta mucho algo, no le gusta mucho otra cosa. El tipo era brillante en algo. Bueno, yo tuve tal vez algo que puede ser virtud y defecto a la vez, que me gustan muchas cosas, con lo cual es más difícil definirse. Fui abanderado en primaria y en secundaria, y después no sabía qué estudiar. Y entonces empecé arquitectura porque me gustaba algo combinando lo técnico con lo artístico. De hecho, creo que no podría no hacer algo artístico y que lo hago. ¿Qué y haces? Entonces canto. Y entré en arquitectura, pero después del tercer año sentí que no estaba aprendiendo suficiente de lo técnico y me fui a ingeniería, pero elegí ingeniería industrial porque es la más amplia de todas las ingenierías. ¿Tu familia ya estaba con FAMAR cuando te pasaste a ingeniería? Bueno, mi papá empezó FAMAR, yo nací y FAMAR ya existía, fue la empresa de garage de mi padre.
empezó él solo. Pero me pasé a ingeniería industrial y después, cuando estaba en tercer año de ingeniería, mi padre me llamó a trabajar con él en FAMAR, en la empresa de electrónica. Ya en Tierra del Fuego. La empresa siempre estuvo en Buenos Aires y desde el 83 instaló la fábrica en Tierra del Fuego. Pero aprovechando el régimen de promoción industrial. Sí, claro, pero una de las partes más importantes de la empresa siguió siempre en Buenos Aires, que era el centro de ingeniería. ¿Y vos dónde trabajabas? El centro de diseño. Yo estaba ya desde esa época viviendo entre Tierra del Fuego y Buenos Aires, porque yo tuve la responsabilidad de la gestión de calidad de la empresa. O sea que ¿desde qué edad estás yendo y viniendo a Tierra del Fuego? Sea por FAMAR, sea por Aracur. Desde el año 92, 33 años que primero a Río Grande y después a Ushuaia. Desde el mismo año que Tierra del Fuego se considera provincia. Porque en el año 92 la declaran provincia. Bueno, o sea, no tenía ese registro. La inauguraste. Lo que quería decir es que mi falta tal vez de una vocación tan obvia hizo que no terminara ninguna de las dos carreras, pero no importa porque me dedico igual. Hago una especie de ejercicio legal de la profesión. Me dedico a la arquitectura y a la ingeniería. O sea, no firmo planos o algo, no me declaro ni arquitecto ni ingeniero, pero me desempeño en ambos ámbitos. Y sí, desde el 92 empecé a viajar todos los meses. Yo tuve un contacto desde el principio con lo industrial y orientado a procesos. Fue una excelente escuela, más allá de la formación adquirida en la Universidad de Buenos Aires. No dije, pero las dos carreras las cursé en la Universidad de Buenos Aires, pero tuve muy temprano la posibilidad de poder visualizar y aplicar todo directamente, o sea, poner las manos sobre los procesos industriales. Esteban, te pregunto, aprovechando el tema del régimen de promoción industrial, ¿qué juicio tenés sobre el régimen tantos años después? Tengo demasiada cantidad de pensamientos al respecto y sé que no me van a dejar desarrollarlos todos, pero... Te dejamos, Esteban, te dejamos. Lo primero es muy importante. Lo primero es que soy consciente de los motivos por los cuales se creó y entiendo que eso cumplió el objetivo. Esto tiene que ver con la época y más allá de que mi abuelo fue militar, mi abuelo materno, un militar democrático que estuvo en la plaza en el 82 pidiendo el regreso a la democracia. Él ya estaba retirado del ejército, pero no todo lo que... Es muy difícil que alguien diga todo lo que hizo alguien estuvo bien o todo estuvo mal. Entonces, digo, para que no me malinterpreten, creo que estuvo muy bien para la soberanía argentina lo que los militares decidieron de crear la ley 19.640. En aquel momento había riesgo de soberanía de la parte argentina de Tierra del Fuego, y entonces los militares pensaron, no sé, seguramente con colaboración de civiles que llevaron la idea. La verdad es que no conozco la génesis del proyecto, pero decidieron promover que algunas industrias se puedan radicar en Tierra del Fuego. Y esa lógica existió porque eran industrias que tenían la capacidad de llevar muchos empleados, eran de capital, eran de mano de obra intensivo. ¿Cuántos empleados tenía FAMAR en Tierra del Fuego cuando...? No, FAMAR se instaló en el 83. Lo que digo es que en aquel momento lo que se pensó fue empresas que tenían un alto contenido de insumos importados, pequeños, cosa que la logística, en principio estar en un lugar remoto de la Argentina no podía ser algo demasiado negativo, porque igual tampoco es que los insumos venían de algún otro lugar de la Argentina, o sea que iban a llegar por barco a un puerto o a algún puerto, o en algunos casos por avión, como pasaba en electrónica. En muchos casos los componentes más caros y chiquitos podían venir aéreos, y mano de obra intensiva. Todos los procesos eran manuales cuando esto empezó en la década del 70, final de la década del 70. Entonces, eso logró
en pocos años multiplicar la población argentina, porque en algún momento la población argentina, del lado argentino de Tierra del Fuego, era un porcentaje menor. Había más chilenos viviendo del lado argentino de Tierra del Fuego que argentinos. Entonces, de hecho, recuerden que el Estrecho de Magallanes es todo chileno, con lo cual existía la posibilidad de que no solamente perdiéramos la soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva. Esto está vinculado, obviamente, con la definición de límites del Canal Beagle, Sí. pero tal vez todo el territorio de Tierra del Fuego. Entonces, ese objetivo se logró. Las empresas podían instalar sus fábricas hasta fines del 83. Famar mudó con mucho esfuerzo su pequeña fábrica en octubre del 83. Mi padre sabía que no podía demorar más, tenía que moverse. Así que esa mudanza sin capital como para poder construir una fábrica antes de venderla de Buenos Aires o algo así, fue una epopeya. Adelantaron stock por un par de semanas, no tenían posibilidad de adelantar mucho más. Famar ya era proveedora de autorradios de la industria automotriz argentina. Cerraron operaciones, alquilaron un Hércules de las Fuerzas Armadas y subieron al Hércules todas las máquinas, todo el inventario y adentro también viajaron todos los operarios. Ya que estaba todo. Se mudó la Todos. fábrica arriba de un Se mudó Hércules. todo en digamos. un Hércules y 2 semanas después tenían que estar fabricando porque si no, no tenían más inventario. O sea, esa fue la epopeya de la mudanza de Famar en el 83. Yo recién fui de chico a visitar la fábrica en el 85 allá. Y Río Grande, yo le llamaba el Far South, no era el Far West. Es que no había servicios. Era realmente la época, le llaman del 3x1, de los salarios se pagaba 3 veces más que Buenos Aires, pero no había servicios, no había vivienda, no había dificultad de energía. En Río Grande, al día de hoy, la energía es provista por la cooperativa eléctrica. O sea, las empresas invirtieron para poder tener energía eléctrica. Casi no había hotelería. Ahora pasamos a eso. Claro, bueno, de hecho los hoteles más nuevos de Río Grande no existían. Yo era el cliente número 1 de la Posada de los Sauces, un hotel familiar pequeño. Y después yo, la verdad es que me iba a la fábrica a trabajar y después volvía a cenar al hotel y a dormir, porque no había casi ni restaurantes o bares, ni cines, no había mucha actividad para hacer. Era ir a trabajar nada más. Decías que tenías muchos pensamientos y empezaste tu intervención con la justificación del origen. Claro. ¿Hoy cómo lo ves? Porque lo que ocurrió es que se promovieron 3 industrias: la electrónica, la textil y los plásticos. Algunas cosas las sospecho. Yo soy de razonar y pensar y no necesitar ir a la comprobación, porque la deducción me permite saber que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que Eliyahu Goldratt en su libro Famoso, no La tengo Meta, pruebas, pero tampoco dudas. No, pero lo digo en serio. Cito una fuente. Lo que yo sentía lo leí. Eliyahu Goldratt en su libro La Meta le llamaba experimentos Gedunken, que son experimentos pensados. Si vos podés razonar, ¿qué pasa si hago esto y esto? Y razonás todo, te das cuenta que podés llevar adelante un experimento mental. Sin empiria, No necesitas llevarlo a la práctica porque sabés cuál va a ser el resultado previo. Entonces, a ver, ¿por qué tenía que haber industrias plásticas? Bueno, porque la electrónica lo iba a necesitar. Imagínense que en ese momento había que fabricar televisores y no iban a estar trayendo aire desde lejos. Entonces se instalaron las fábricas inyectoras que hacían los gabinetes de los televisores. Bueno. Entre otras cosas, nosotros en Autorradios nunca hubo microinyección para poder hacer los botones de los frentes de las radios. No había empresas, tecnología que lo pudiera hacer, ¿no? Pero bueno, parte de la explicación de los plásticos. Y los textiles, porque imagino yo, tampoco voy a poder hablar a los que diseñaron el proyecto, es que imaginaron que, bueno, las telas o los hilados podían no venir todos desde Argentina, o todos los insumos, qué sé yo, botones, cierres, lo que fuere, ¿no? Pero imaginaron empresas de corte y confección instalándose.
Y eso en realidad fue bastante fallido. Sé que hubo una fábrica de camisas, pero no mucho más. Después había una fábrica de sábanas, pero había una de hilado, pero la parte textil nunca se menciona demasiado. Hoy recuerdan a la electrónica, que es la que prosperó más. Los textiles nunca instalaron fábricas de corte y confección. Las de plásticos funcionaron, pero hoy lo más importante que sobrevive es la producción de parizones de PET, los tubitos de las botellas de gaseosas, Sí. entre otras, que después se inflan y se llenan en las embotelladoras, ¿no? por el tipo de plástico que el PET permite Sí. eso. Entonces lo que ocurrió es que a lo largo de los años ambas industrias, o todas las industrias, se robotizaron. Entonces uno de los problemas generados es que la industria electrónica intenta mantener la misma cantidad de empleados y de puestos de trabajo, pero eso implica producciones masivas muchísimo mayores, porque hoy en día la electrónica está súper robotizada. Lo que antes necesitaba 100 personas, ahora capaz que necesitas una. Entonces, sirvió para llevar población, no necesariamente son las industrias que pueden mantener los puestos de trabajo que requiere una provincia como Tierra del Fuego, con lo cual, ahora vinculado a una visión, mi padre que vive, tiene 91 años, Carlos, y que quizás en algún momento mirará el programa, pero en el año 2003 tomó la decisión de invertir en otros rubros, pensando en el futuro de la provincia de Tierra del Fuego con el desarrollo de actividades que no requieran subsidios, que algún día los subsidios podían no existir. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía, para la gente que nosotros hablamos de Famar y capaz que no sabe qué hacía Famar, cuál es la diferencia entre lo que hacía Famar y lo que hacen hoy empresas como Mirgor o Newsan? Al tener diseño propio, el tema es que ahí está el mayor valor agregado de la industria. O sea que Famar tiene diseño propio y estas Sí. que yo te digo no tienen. Bueno, algunas están incursionando, pero no sé si todavía con la capacidad de hacer un producto completo. Bueno, Mirgor sí, Autorradio seguro, porque al haber comprado Famar lo pueden hacer, y algunos otros componentes de electrónica del automóvil, pero cuando vos tenés diseño propio y tenés una marca propia y tenés ideas propias, podés ser creativo y tener un producto que no existe en el resto del mundo, y eso te permite exportar, que es una de las cosas que hicimos en Famar. ¿A dónde exportaban? Nosotros, a todo el mundo. A todo el mundo. Nosotros llegamos a exportar especialmente autorradios y módulos de control de motor. Módulo de control de motor no era diseño en argentino, era diseño americano, pero sí diseñamos los procesos productivos y exportábamos especialmente a Brasil. Nuestro principal mercado fue Brasil, por estar dentro del Mercosur, pero al tener certificado de origen, vos para poder obtener certificado de origen necesitas valor agregado importante. Si no tenés diseño propio no lo lográs. Nosotros, el porcentaje de costo de nuestra producción, que era la compra de insumos importados, era menos de la mitad del valor del producto. El grueso es ingeniería. O sea, la gente no lo sabe, pero en realidad lo más caro cuando compra electrónica es ingeniería, es tecnología, son patentes. Nosotros llegamos a tener patentes propias. El diseño de un microcontrolador propio, que se fabricó en Oriente, porque acá no hay fábricas, pero el diseño fue hecho en Argentina. O sea, ustedes lo diseñaron, le mandaron las matrices a una No fábrica es una oriental. matriz, directamente mandás los planos, la lógica, y el microcontrolador se fabricó en Oriente, pero era patentado, era registrado por Famar, era un componente nuestro. Lo mismo que pasa con una empresa americana que hace fabricar un componente o directamente un producto final en el Oriente, pero la ingeniería era local. Y cada vez más el peso del software sobre el producto es mayor. Entonces, todo el software estaba hecho en Buenos Aires, y toda la ingeniería de sistemas y todos los circuitos, del diseño de los circuitos electrónicos y el diseño mecánico y las validaciones y diseño de sistemas de asistencia a la producción. ¿El Todo software eso lo, estaba diseñado. lo desarrollaba Famar o lo tercerizaban? No, está todo dentro de la empresa. Nosotros llegamos a tener 50 ingenieros trabajando. Por eso cuando me decían la fábrica se mudó, sí, la fábrica,
pero no el centro de diseño. Ahora, Que Esteban, sigue esto estando que en me Buenos decís es Aires. Y espectacular. perdón, una cosa más es que llegamos a exportar el 80% de la producción. Me dijiste a qué países. Con certificado de origen argentino, los productos argentinos pueden ir a prácticamente todo el mundo sin pagar aranceles. Nuestros productos entraban en Estados Unidos, en Europa y en Asia sin pagar aranceles porque eran productos realmente argentinos. Cumplíamos con lo que se llaman los requisitos de certificado de origen. Y eso nos permitió exportar, por ejemplo, 1 millón de autorradios a las fábricas de Volkswagen en Europa, o Sudáfrica, o Tailandia, Australia, además de haber exportado a Estados Unidos y México y obviamente varios países de Latinoamérica. Lo más llamativo fue cuando exportamos 150.000 autorradios a China, desde Argentina. ¿En qué qué año año? fue eso? No me acuerdo el año, pero tiene que haber sido 2004, por ahí habrá sido. Claro, cuando China ingresó, poco después de que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, me imagino. Bueno, no sé exactamente, pero lo que ocurrió a nosotros no es que yo nunca viajé a China, por ejemplo. Sin embargo, exportamos. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos la primera autorradio formato single DIN con un CD player incorporado, aprobado por Volkswagen Alemania en todo el mundo. Entonces, cuando ese producto fue aprobado por Volkswagen Alemania, todas las fábricas de Volkswagen del mundo tenían la posibilidad de comprarlo. Y nos empezaron a llegar pedidos de compra de todos lados, incluidos 150.000 autorradios que exportamos a China. Lo último que hicimos antes... Eso eran Famar, todavía no eran Delphi. O sea, No, a ver, en la historia de Famar fue una empresa independiente que mi padre en el 94 vendió 1/3 de las acciones a Philips y nosotros teníamos el control, pero fuimos Philips Car Systems Mercosur o Sudamérica. Luego Philips vendió la parte autopartista, recompramos las acciones y en el 98 Delco Electronics, que era una subsidiaria de General Motors especializada en electrónica para el automóvil, compró 2/3 de las acciones, pero mi hermano Gabriel, ingeniero electrónico de la UBA, siguió siendo el director de ingeniería de la empresa. Yo era el director de calidad y me ocupaba de procesos productivos, postventa, facilities. Nosotros seguimos en la gestión. Los americanos nos permitieron incorporar otros productos a nuestras líneas de producción, agregamos tecnología, crecimos mucho junto con ellos, hasta el 2008 que Delphi terminó comprando el resto de las acciones de Famar y nosotros nos retiramos, pero nos retiramos los Savolsky, el resto siguió, el centro de ingeniería siguió completo. Hoy Carlos no quedó tampoco en ese momento. No, vendimos, Vendieron todo. nos fuimos, pero hoy sé que hay varios de los empleados de nuestros cerebros del centro de diseño y que además era una escuela, un centro de formación, porque vos salís de la facultad, hoy es difícil en Argentina encontrar un centro de ingeniería de nivel mundial en donde puedas llevar a la práctica lo que aprendes en la facultad. La UBA es muy teórica, entonces la formación la completábamos en la empresa y eso... ¿Eso sigue activo? Sí, la verdad es que me puse muy contento cuando Mirgor compró Famar en el 2019 porque la empresa no le estaba yendo bien y yo tenía el temor de que pudiera cerrar, de que pudiera quebrar y cerrar. ¿Por qué no le iba bien a la empresa? Las gestiones posteriores no fueron buenas. ¿Por qué venden en 2008, Esteban? Lo que ocurrió, cosas que pasan y que lo van a recordar porque sé que me van a preguntar algo después, tiene que ver con que tuve experiencia en lidiar con empresas multinacionales gigantescas. Ahí te voy a dar una de las palabras, pero claro, porque éramos socios y teníamos como proveedores y como clientes a gigantescas empresas multinacionales y cosas pasan como que el acuerdo de accionistas que teníamos decía que si una de las partes entraba en proceso de quiebra o reestructuración, etcétera, la otra parte podía comprar sus acciones. Y eso lo pusieron los americanos creyendo que no querían que si la empresa tuviera problemas lo pudieran resolver comprando las acciones de los Savolsky. Lo que no imaginaron es que
General Motors y Delphi Corporation entraron en Chapter 11, en proceso de reestructuración en Estados Unidos en el año 2005, octubre de 2005. Y eso, entre otras cosas, generó un problema para FAMAR porque nos impidió ser una semana antes yo había llegado a un acuerdo con Samsung Argentina. FAMAR iba a ser la única productora de productos Samsung para toda la Argentina. Pero cosas pasan y Delphi y General Motors entraron en Chapter 11, que esto es un proceso de reestructuración. No voy a entrar en detalles de cuáles fueron los motivos en Estados Unidos, pero a veces pasan, las corporaciones cometen groseros errores y eso generó un problema muy grande, que es que los americanos querían desinvertir. ¿Qué fue en la época de la crisis de las hipotecas? Un poquito antes. Sí, no, pero no estuvo relacionado con eso. Antes, 2005. No. Es algo... Estaba relacionado básicamente con un problema también importante, que en Argentina también lo sufrimos, que es que General Motors, siendo en algún momento la empresa más grande del mundo y la automotriz más grande del mundo, tenían los salarios más altos de toda la industria automotriz americana, y esas cosas son difíciles de revertir por la fuerza de los sindicatos, entonces se tornó no competitiva. Y lo trataron de sostener durante muchos años, pero las nuevas empresas que se instalaron en Estados Unidos lo hacían con condiciones laborales ventajosas, por decir algo, Toyota cuando se instala, pero General Motors pasó lo mismo, le pasó acá, por ejemplo, en Argentina, la industria Sancor era la láctea más grande, entonces tiene condiciones sindicales o laborales más difíciles de cumplir y en algún momento eso termina colapsando. Y eso generó un problema societario en FAMAR que terminó resolviéndose con los americanos comprando el resto de las acciones mi padre decidió vender por la salud de nuestra familia, de no tener que lidiar con un proceso tan hostil, tan difícil. Pero la empresa FAMAR estaba en su mejor momento, Y estaba por empezar a operar Samsung. Y sí, pero bueno, no lo pudimos hacer por eso. Una semana después, General Motors y Delphi entraron en capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Pero bueno, en ese momento, cuando vendimos, FAMAR tenía 700 empleados, incluido oficinas con área técnica en Brasil, FAMAR de Brasil, el Centro de Ingeniería de Buenos Aires. Exportábamos 80% de la producción fuera de la Argentina y teníamos balanza comercial positiva. Y no podían resistir la reestructuración de los proveedores y de los clientes. O sea, no, socio. No proveedores o clientes. El socio entró en ese proceso y era muy difícil. Eso fue en octubre de 2005. Incluso era difícil durante porque podía arrastrar a FAMAR en ese colapso. Sí, de hecho era uno de los problemas, que es que corríamos el riesgo de que alguna automotriz decidiera no comprarnos porque uno de los socios estaba en problemas. Pero a pesar de eso, FAMAR siendo autónomo en ingeniería, por eso digo, el contexto en el cual lanzamos la plataforma más exitosa fue en el medio de ese contexto. Empezó el proceso en octubre de 2005 y la plataforma esta de manos libres, streaming, etcétera, lo lanzamos en el 2007. O sea que la chocaron los yanquis, digamos. Sí, si te gusta decirlo así, sí. Y después los americanos a los pocos años la vendieron a un grupo argentino que no la manejó bien, y después Mirror la compró seguramente en su peor momento FAMAR desde el punto de vista financiero, pero bueno, se pudo rescatar lo más importante, que es ese centro de diseño con... ¿El acuerdo con Samsung que iban a firmar es similar al que terminó habiendo finalmente con Mirgor? No, la verdad es que no sé qué cosas firmó Mirgor, pero... Bueno, este modelo de ensambladoras, digamos. En realidad nuestro pensamiento era otro. Hablando con la gente de Samsung íbamos a incorporar tecnología propia, pero bueno, no me voy a explayar de lo que pudo haber sido. Es algo que no ocurrió. Pero ustedes no querían una ensambladora. Nosotros hicimos un camino de ingeniería propia. Buscábamos ingeniería propia. Una de las cosas que yo, lo digo ahora públicamente, miro a cámaras, pero yo imaginaba que FAMAR podía ser el centro de ingeniería que desarrolle las autorradios Samsung
Samsung, te lo comento ahora, o Mirgor lo pueden hacer. Samsung no tiene autorradios, con lo cual yo pensé que podíamos ser el centro de diseño de autorradios Samsung para el mundo. Pero bueno, uno tiene ideas que a veces no se concretan. 2008 están en el mejor momento, un poco antes, están en el mejor momento, venden la empresa y se dedican a la industria turística. En realidad ya había empezado antes. El proyecto, yo comenté que mi padre en el 2003 dijo acá había que invertir en otras cosas. Compramos un predio de 180 hectáreas en Ushuaia a la familia Pastoriza de pobladores, de antiguos pobladores, y estamos todavía desarrollando ese proyecto. Esa es la parte del Cerro Larquén. Claro, Cerro Larquén. Presentamos un master plan de desarrollo en el año 2006 y eso es lo que estamos llevando adelante. La parte más visible, que fue lo primero inaugurado, es Aracuru Ushuaia Resort and Spa. En el año empezó la construcción a principios de 2007, inauguramos en el 2014. Nos visitaste, Hernán. Contá lo del techo, contá la anécdota del techo, bueno, que es muy buena. Muchas cosas. Hicimos cosas. Seguimos haciendo ingeniería propia, ahora dentro de la hotelería y el turismo. Entonces, diseñamos muchas cosas como para que el proyecto de Aracur sea distinto, sea único, sea difícil de igualar. Una gran piscina de agua caliente que da el vidrio. Sí, la cubierta desde haber tomado el desafío de construir el hotel todo con materiales naturales, está todo el basamento revestido en roca de la propia montaña y toda la cubierta en cobre. Y si no eran materiales argentinos, eran sudamericanos, el cobre es chileno. Sí, hicimos algunas locuras que son difíciles de repetir. Pero usar materiales naturales tenía que ver con una opción de ingeniería, una opción estética, una opción, no sé, todo eso, sustentable. Y un mensaje. Aracur está construido dentro de una reserva natural privada que hemos denominado Reserva Natural Cerro Larquén, de más de 100 hectáreas. Y el desafío era poder transmitir lo importante que es cuidar nuestros recursos naturales. Y hoy en día la arquitectura, que es una de mis pasiones, tiene una cantidad de materiales increíbles, sintetizados, pero nosotros creímos que no era lógico en el medio de un entorno natural usar materiales fake. Perdón por el inglés, pero se usa mucho, ¿no? Con fake news ahora. Pero materiales falsos, es decir, usar un porcelanato símil madera o un revestimiento símil piedra y símil cuero y símil todo, ¿no? Pero esto al final termina siendo todo falso. Nosotros decidimos no ocultar, o sea, mostrar algo que mantiene su esencia, algo genuino. Y cuando vos ves piedra, es piedra. Si vos ves un mármol, es mármol. Si ves hierro, es hierro o aluminio. Cuando veas cuero, es cuero. Y las alfombras de lana son de lana. Te quería preguntar un poco más sobre la Antártida. Sí, el tema del proyecto turismo en general de Antártida. ¿Cuál es la importancia para vos del turismo antártico, que es un turismo internacional de alta gama? ¿Cómo ves ese negocio? ¿Y cuál crees que es la importancia también para la Argentina del puerto de Ushuaia en ese nivel? Bueno, primero quiero decir que la Antártida es algo muy importante. El crecimiento del turismo antártico es sostenido. No hay operadores argentinos. Los barcos que van a la Antártida son todos bandera internacional. Nosotros, Aracur, somos miembros de IATO, es la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos. ¿Por qué no hay operadores argentinos? No lo sé, tal vez en algún momento alguien quiera comprar un barco. La verdad que es una inversión de muchos millones de dólares. ¿A vos no te dan ganas? No, yo no voy a llegar. No, está fuera de mi alcance. ¿Vas a hacer un o sea, es más barato hacer un barrio que comprar un barco? No, pero uno sabe, uno tiene que saber dónde están los límites, hasta dónde quiere llegar. Pareciera que yo tengo muchos proyectos y que no tengo límites, pero todo el mundo sabe que tiene límites. ¿Cuál es el problema de la estacionalidad? Que lo tenés que mandar al Ártico. Por supuesto. Si tenés un barco, bueno, más o menos. En realidad las empresas que se dedican a esto, de hecho,
una empresa pequeña no puede sobrevivir y en este momento están ocurriendo fusiones entre varios operadores antárticos, con lo cual yo ya lo viví en la industria electrónica, en la industria automotriz. Piensen que ni las automotrices se han salvado de fusiones. Ejemplos, General Motors, Fiat, Nissan, Renault, etc. Las fusiones de grandes empresas. Yo te estoy dando pistas para hablar del gigantismo Ahora después. vamos a hablar del gigantismo después. Con lo cual acá también ocurre. No podés ser una empresa chiquita. Y esto soy de hacer analogías con muchas cosas. Vos no te con la podés comprar biología. vos no te podés comprar tu crucero antártico y mandarlo al Ártico y operarlo vos porque te morfan los otros, digamos. No tendría sentido. Tampoco haría un hotelito chiquito. O sea, el tema es así. Si ustedes lo miran como analogía en el mundo real de la biología, los seres vivos tienen su tamaño lógico. Cada especie, no importa si sos chico o grande, las hormigas pueden ser chiquitas y los cérvidos, los ciervos son más grandes. Cada uno come lo que puede comer, pero a su vez, a pesar de ser dentro de cada especie, puede haber diferencias de tamaño significativos, porque puede haber hormigas chiquititas y hormigas más grandes, y puede haber unos ciervos pequeñitos y otros muy grandes. Se mantienen en una escala razonable. Cuando un animal crece por fuera del rango para el cual fue diseñado, fracasa. Hay un entorno de... Hay un umbral. Hay un tamaño que es el que nos corresponde a cada tipo de organización, a cada tipo de ser vivo, y en ese sentido, desde mi estudio académico y también por la experiencia práctica, puedo decir, me gusta pensar las empresas como seres vivos. Ahí vamos a hablar de, además, qué significa ser empresario. ¿Puedo hablar de eso en el medio para no olvidarme? Sí. Algo muy importante acá en la Argentina es que durante muchos años la palabra empresario ha sido denostada, ha sido criticada, pensando en que el empresario solo piensa en dinero. Bueno, no es mi caso. Lo que pasa es que las empresas, que son las que brindan trabajo y crean servicios y productos que son necesarios para nuestra vida cotidiana, las empresas, como un ser vivo, necesitan sobrevivir. Y sobreviven, la sangre de las empresas es dinero. Cuando desaparece el dinero, la empresa muere. Es lo que pasa con un ser vivo si no tiene sangre circulando y oxigenando los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, las empresas requieren ganar dinero. No es el único objetivo. Es algo que las empresas necesitan tener para sostenerse en el tiempo, es ser rentables. Ahora, ¿qué propósito tiene una empresa? Lo impone el empresario. Nosotros en mi familia hemos declarado como la visión de Aracuri, lo mismo pasaba con Famar, el objetivo nuestro es ser felices. Y vos no sos feliz solamente con dinero. Vos sos feliz especialmente si lográs crear cosas y hacer cosas por tu comunidad. Nadie puede ser feliz solo o creer que puedes hacer una isla de felicidad rodeado de gente infeliz, y obviamente la pobreza es uno de los motivos de infelicidad. Entonces nosotros, y lo digo también, está relacionado con una cuestión de ética o filosofía judía, un concepto que se llama Tikkun Olam, que es tratar de mejorar el mundo. Lo escuché desde mis abuelos y seguramente lo escucharon de sus abuelos. Estamos acá por algo, hay un propósito en nuestras vidas que lo tenemos que salir a buscar. Y los empresarios somos personas que tuvimos probablemente la suerte de tener algunos beneficios desde formación o oportunidades o algo de capital, pero al mismo tiempo el coraje de invertirlo y arriesgarlo todo en una empresa, en emprender. Y quiero terminar con esto. O de saber salirse en el momento indicado, ¿no? Como pasó uno con ustedes y Famar. Nada es para siempre, y si a veces tenés que vender, vendés y empezás otra cosa. Empresario viene de tener la capacidad de emprender. Lo que quiero diferenciar claramente
que el público argentino está acostumbrado a que, y no critico el periodismo, pero el periodismo habla de los empresarios, habla últimamente... Igual si lo querés criticar, empresarios criticalo, prebendarios. Acá No, pero está todo bien. empresarios prebendarios, empresarios corruptos, mucha crítica a empresarios. Lo que pasa es que hay empresarios que se pueden autodefinir empresarios porque tienen una empresa. Cualquiera puede hacer un estatuto, presentar un IGJ e iniciar una sociedad según la ley, creo que era 19.550, ley de sociedades comerciales. Si vos podés hacer una SRL o una sociedad anónima, tal vez tu propósito sea delinquir, pero entonces la empresa que iniciás te transforma en empresario, pero en realidad antes que empresario sos delincuente. Si una persona crea una empresa para ¿Vos delinquir... sentís que hay muchos de esos en Argentina? Bueno, el tema es que el problema no es ser empresario, el problema es que algunos delincuentes fundan empresas para delinquir. O sea, es el ¿Pero medio. ¿Eso pasa más en Argentina que en otros países o, No, en todo el mundo. todo el mundo? Pasa en todo el mundo. Pero O sea, el promedio del empresario argentino, ¿qué te parece? no, la enorme mayoría de los empresarios son familias o personas como yo que tienen ganas de crear, que son inquietos y que quieren llevar algo adelante. Que buscan generar felicidad. Por supuesto, pero si vos pensalo, si vos querés cometer delitos y no quedar enganchado personalmente, lo haces a través de una empresa, de una sociedad. El tema es que la empresa no es hay una mezcla entre sociedad comercial y empresa. Eso no es emprender, Claro. Eso es otra cosa. Entonces, me gustaría con esto tratar de llamar al público en general, pensar que los empresarios somos personas, como cualquier otro, que como diferencia asumimos una responsabilidad que padezco todos los días, las canas no son por nada, porque tengo a mi cargo la responsabilidad de que a la empresa le vaya bien, porque si no le va bien, dejo un montón de gente en la calle. Clarísimo. Entonces, eso es ser empresario. ¿Cuánta gente emplea hoy Aracur? Unas 170, 180 personas directas. Empleo indirecto, no sé. El proyecto viene creciendo. Cuando decía que Aracur no llegó a su techo, porque todavía nos quedan cosas por inaugurar del edificio, pero ya tenemos ideas que no voy a contar hoy, pero del crecimiento de Aracur a futuro. Como proyecto turístico nos dimos cuenta que necesitábamos crecer como empresa de turismo especializada en Ushuaia y cuando encontramos algunas oportunidades de crecer en locaciones importantes del destino, hemos decidido invertir nuevamente y por eso hemos comprado hace 2 años el Hotel Tolqueyen, un hotel tradicional de Ushuaia que está sobre la costa del Canal Beagle, de 50 habitaciones. Ahí compramos 4 hectáreas de tierras y tenemos nuestra visión de proyectos de qué cosas se pueden hacer a futuro, porque hay proyectos de crecimiento. Y el año pasado compramos Valle de Lobos, también otro lugar emblemático del turismo de Tierra del Fuego, iniciado por Pedro Esteban Curuchet, más conocido como el Gato Curuchet, uno de los pioneros del turismo de trineo de perros ahí en el valle. Sí. Él creo que se fue a la Antártida, hablando de Antártida. Podemos volver al tema de Antártida, Sí, porque dijiste pero que bueno, era importante. Sí, digo que el turismo, el argentino, mira, es muy común que el argentino diga, uy, Ushuaia, quiero ir a Ushuaia. Sí, algún día quiero ir. Y después me preguntan, ¿qué hay en Ushuaia? O sea, quieren venir, pero no saben por qué. Acá hay un desafío de todos los argentinos, y especialmente de los que estamos en el sector del turismo, de difundir las maravillas de Ushuaia. Y por eso no me quiero detener demasiado en la Antártida. Porque es cierto que Ushuaia ¿Pero es Ushuaia no es la puerta hacia la Antártida? De hecho, le llaman en Yato a Ushuaia no la llaman como Ushuaia, la llaman como The Gate, como la puerta. El más del 90% de los cruceros antárticos salen y regresan a Ushuaia, pero no son los únicos puertos desde donde salen. Ya también por Punta Arenas o Puerto Williams tienen cruceros que van a la Antártida. Pero ¿Te preocupa esa es competencia? un segmento... No me preocupa. ¿No? No me preocupa. Si hacemos las cosas bien... ¿Y las estamos haciendo bien? Algunas cosas sí, otras no.
¿Por qué Argentina no tiene una empresa como Australis, la chilena que hace? Muy buena pregunta. Puedes preguntarle a Australis, yo no sé. Pero Australis va a decir porque ellos No, sí lo hicieron. No, porque de este lado, digo. cuando no sé, te voy a contestar no sé. Y es la mejor respuesta que te puedo ¿Y no dar. te tienta hacer algo como Australis? No, yo eso, el segmento cruceros, no sé, tal vez tengan una propuesta para hacerme. No, ahí no necesitas hacer cruceros a la Antártida, es otro tipo de turismo, es más de, digamos, de cercanía. Eso es algo mucho más lógico. Antes que poner un crucero a la Antártida, podría pensar un crucero regional. Bueno, podría ser. Si querés que te diga puede ser, te digo puede ser. Te pregunto porque te veo muy inquieto, muy emprendedor. Sí, pero todavía queda muchísimo por hacer. Te digo cuál es uno de los temas. ¿Por qué motivo no me meto en el tema de cruceros? Eso dura 4 meses al año. El desafío es, para mí, tanto en Aracur, Tolqueyen, Reserva Natural Cerro Larquén y las actividades que estamos preparando para el Valle, es generar puestos de trabajo permanentes, no golondrina. La responsabilidad, yo pienso en el turismo como una actividad que tiene que ser favorable para la comunidad. Lo digo para el turismo, lo digo para la electrónica o para cualquier emprendimiento. Tiene que ser algo beneficioso para la comunidad. Si la comunidad en la cual estoy desarrollando mi empresa es la ciudad de Ushuaia o la provincia de Tierra del Fuego, tiene que ser beneficioso para la comunidad. ¿Las y empresas electrónicas hoy son beneficiosas para la comunidad, sentís? Son un montón. Supongo que algunas sí y otras no. ¿El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego es lo que pasa beneficioso? es que el régimen creció a un tamaño, para mí, volvemos al tema de la dosis o el tamaño. El tema es la dosis o el tamaño. Me parece que en este momento creció a un tamaño que no era el que originalmente tendría que haber tenido. De la misma manera que voy a mencionar otra cosa que afecta al turismo, que el turismo le crea un problema a la comunidad. Yo dije, me comprometo a tratar de conseguir que la mayor cantidad de los puestos de trabajo que genere sean permanentes. Eso hace que yo no pueda pensar solamente en el turismo de verano o el turismo de invierno y contratar personal de temporada solamente. Entonces tenemos objetivos de romper la estacionalidad del turismo en el destino y poder tener empleados que trabajen de manera permanente. Esos empleados son los que van a pensar en radicarse y en formar familia y tener hijos y que la población de una ciudad permanezca con una pirámide demográfica razonable y etcétera, y que la gente tenga el sentido de pertenencia, todo eso. Si vos solamente tenés empleados de temporada, no generás esos beneficios para la comunidad. Entonces, yo estoy mucho más abocado a desarrollar proyectos anticíclicos que anti-alta temporada. Sabemos que tenemos la temporada de invierno, la temporada de nieve, que no es solo esquí, hay un montón de actividades de invierno que es alta temporada. Tenemos alta temporada en el verano. Uno de los segmentos son los cruceros antárticos. Ahí el desafío que nosotros nos hemos planteado y lo estamos logrando es que el turista internacional no use Ushuaia solamente como un puerto y un aeropuerto, que es lo que históricamente hacían. Y aunque nos jactemos de la cantidad de gente que viene a la Antártida por Ushuaia, dejan muy poco si solamente se quedan en Ushuaia unas horas. Les vendemos los servicios del puerto, del aeropuerto y un almuerzo, porque llegan en un charter al aeropuerto de Ushuaia y a las pocas horas se suben al barco. Y los hay gente que pagó el ticket $7.000, $8.000, $10.000, ¿no? Y más también, sí. Y dejan en Ushuaia poco. Entonces, desde que abrió Aracur, de hecho el primer contrato que firmamos fue con una empresa de cruceros antárticos para hacer noche en Ushuaia, previo a ir a la Antártida. Nosotros queremos hacer crecer la duración de las estadías, no solamente hacer crecer la cantidad de visitantes al destino, sino que crezca el tiempo de permanencia. Y por eso es importante desarrollar cada vez más actividades para hacer. Y actividades que se puedan hacer todo el año. Por eso, la naturaleza que rodea Ushuaia, que no es solamente el Parque Nacional, que es muy importante, pero todas las montañas, los glaciares y turbales y lagos, bosques y cascadas y toda la costa marina, los lagos, toda esa riqueza natural es el mayor potencial no explotado del destino. Y puedo hablar de Antártida también, por supuesto, pero si yo hablo solo de Antártida y de la temporada de esquí, estaría confundiendo al público. Creo que la mayor riqueza está en que la gente pueda venir a disfrutar de las
del hermoso entorno natural que todavía no tiene la infraestructura necesaria para que la gente pueda hacer todas esas actividades, que sea accesible para todo el mundo, desde el punto de vista del esfuerzo físico o del recurso económico. Ese es el desafío que tenemos. Sí, una última pregunta. Te quiero llevar un poco la relación con Chile. El principal problema de Chile es la falta de integración. Yo traté con mi familia de cruzar dentro de Tierra del Fuego, al lado chileno, para visitar la reserva de pingüinos rey, que se llama la reserva de pingüinos rey de Bahía Inútil, y no llegué porque había 3 horas de cola en la frontera para pasar y me tuve que volver. Imagínate un turista, o sea, no lo va a hacer. Entonces, las complicaciones que tenemos para cruzar fronteras, el turismo internacional, lo mismo que dije, que el turista que quiera caminar por la reserva, no le importa si es privado, municipal o provincial, lo mismo pasa a un turista internacional que venga a esta región y está en Ushuaia y ve enfrente una isla chilena y dice, querría ir a visitar, y no puede, porque tenés que hacer migraciones, hay problemas de practicaje, hay problemas de que el tamaño del barquito, que si vas, los costos se te hacen muy elevados. Tenemos un montón de cosas para hacer junto con los chilenos. El mismo tema que no se pudo negociar nunca, que es el paso directo, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema, que es que la logística fueguina pasa por Chile. Lo terrestre pasa por Chile, hay que cruzar 2 veces la frontera y todos los vehículos, autos y camiones tienen que usar el ferry chileno que cruza el estrecho de Magallanes. La mayor integración y la reducción de costos y dificultades para cruzar fronteras va a ser beneficioso para todos. Yo veo a Puerto Williams mucho más una excursión que podemos vender desde Ushuaia que un problema. De hecho, Puerto Williams tiene excursiones a la parte argentina de Tierra del Fuego. Ushuaia tiene una infraestructura que es tanto más importante que la de Puerto Williams. El tema es que si hacemos las cosas mal durante muchos años, puede ser que Puerto Williams crezca y supere a Ushuaia, pero probablemente yo no lo vea. Yo tengo 56 años. Puerto Williams podrá seguir creciendo. Probablemente en algún momento la gente diga Puerto Williams es una ciudad, con lo cual Ushuaia no será más la ciudad más austral del mundo. Es un tema semántico, a mí no me preocupa. Hoy la gente que dice Ushuaia es la ciudad más austral del mundo porque Puerto Williams no es una ciudad todavía. Eso tiene que ver con la cantidad de habitantes, hasta que lo sea. Pero Ushuaia es Ushuaia. Ushuaia no necesita ser ni la ciudad más austral del mundo, ni el fin del mundo para ser Ushuaia. Es hermosísima y merece ser visitada más allá de su latitud. La latitud nos permite tener turbales y glaciares y pingüinos, con lo cual es fantástico. Pero Puerto Williams tendrá sus atracciones y nosotros podríamos aumentar la cantidad de visitantes a la región, porque la gente cuando venga no va a visitar solo Ushuaia, puede visitar Ushuaia y Puerto Williams y Punta Arenas, y va a ir a Torre del Paine y a Calafate y a las Malvinas. Ojalá. Pero todo eso debería, entre los países deberíamos simplificar los trámites e integrar económicamente para que las empresas podamos trabajar de ambos lados, etc. Hoy hay dificultades cada uno cuidando lo suyo, pero en realidad deberíamos cooperar mucho más. Sobre la cuestión Malvinas, ¿qué pensás? Y las Malvinas son argentinas. En este momento no podemos ejercer la soberanía y no es un tema que domine. Pero la presencia y los modelos de negocio que se desarrollen en Tierra del Fuego, ¿te parece que contribuyen al reclamo? Es que la Argentina declara... Es muy interesante lo que pasa con Malvinas, porque la Argentina declara que la provincia se llama Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, incluido las Islas Malvinas. Qué sé yo, me hago preguntas. Si un malvinense, no sé si ha ocurrido, si un malvinense viene a Ushuaia a visitar y quiere ir al Parque Nacional, ¿le van a cobrar como argentino o como extranjero? No sé, me hago preguntas. Nosotros mismos tenemos cosas que resolver. No, las islas son argentinas, pero están ocupadas por personas que tienen pasaporte británico. Eso es bastante sencillo. Por eso, sí. Es un tema muy difícil. No sé cómo, no sé cómo se resuelve. Yo lo que sé es que en el 82 mencioné a mi abuelo Héctor. Le puse a mi hijo el nombre Héctor en homenaje a mi abuelo Héctor. Estuvo justamente después de
la Guerra de Malvinas fue la etapa final del gobierno militar. Mi abuelo militar estaba, después de la Guerra de Malvinas, estaba en la plaza pidiendo el regreso a la democracia. Ojalá algún día pueda mejorar nuestra situación. La verdad es que la experiencia del 82, que la recuerdo, hay mucha gente hay muchos jóvenes que ni saben de lo que estamos hablando. Mi hermano no estuvo en Malvinas porque, por cuestiones del azar, no estaba en la colimba por número bajo. Si no, mi hermano hubiera Podría haber ido. estado. Sí, podría haber estado en Malvinas. Era justo la clase que tendría que haber ido. O la clase que fue a Malvinas. No tengo mucho para decir. No lo visité todavía. Sí visité la Antártida. Estuve en la Antártida. Parece otro planeta. Es increíble. Está muy cuidado. Fui a 2 de las convenciones anuales de IATO. Y es una cooperativa de empresas que saben que tienen que cuidar el recurso. Son súper profesionales. Y me da bastante tranquilidad, se autorregulan, ellos mismos crean sus normas, porque no hay un ente internacional público que lo pueda hacer, y ellos saben que entre la comunidad de operadores antárticos ¿Reconocen la soberanía argentina? ¿Qué dicen? No hablan de soberanía. No hablan de soberanía. Saben que es un territorio internacional y como tal llevan turismo a la Antártida. No se meten en cuestiones de soberanía. En ningún momento las convenciones anuales duran 3 días, en ningún momento se habla de soberanía. Y del uso del mar y los derechos de pesca. Voy a mencionar una cosa importante. Mi amigo Daniel Leguizamón, desde hace muchos años viene predicando que Argentina tiene oportunidades. No es Puerto Williams. El tema, oportunidades que Argentina viene perdiendo de brindar apoyo logístico a la Antártida en ambos sectores. Uno es el sector turístico. La base Frey de Chile recibe muchos más expediciones y de hecho fueron pioneros en hacer vuelos a la Antártida, vuelos turísticos a la Antártida. Argentina no desarrolló la capacidad de sus bases antárticas poder aportar infraestructura para el turismo antártico. Y lo mismo ocurrió, ni desde Ushuaia ni desde Río Grande se están abasteciendo las bases, tanto las civiles de investigación como bases militares. Eso lo hace Chile, especialmente desde Punta Arenas. Entonces ahí hay un potencial económico de desarrollo, y todo lo que es desarrollo económico son acciones de soberanía. O sea, poblar un territorio, iniciar emprendimiento, generar actividad económica, esos son actos de soberanía. Entonces, yo sospecho que nunca va a haber fronteras en la Antártida. Yo creo que no va a prosperar que un país pueda definir o que en las Naciones Unidas se defina una partición de la Antártida. ¿Por qué? ¿Porque no sería conveniente? Porque... Mira, lo primero ¿No es que ves no hay un población. escenario bélico por la Es que además Antártida? no hay población estable. Las guerras ocurren cuando una población sale a pelear con un vecino por recursos. Históricamente es eso. Eso en la Antártida no ocurre. Pero hay soberanías, pueden pelear por recursos los diferentes titulares de la soberanía de diferentes porciones de la Antártida. Bueno, no soy un especialista en la Antártida, pero digo que lo veo lejos. Estuve en la Antártida, vi cómo... O sea, lo que conozco es que estuve en la Antártida. No hablo de lo que no conozco. Estuve en la Antártida una parte, poquito. Conozco una fracción pequeña. Sí tengo contacto con clientes antárticos. Tenemos muchas empresas de cruceros que vienen a Aracur y a Tolqueyen. Estuve en convenciones anuales de IATO. Sé cómo piensan y piensan en un turismo responsable, sustentable. Desde ese punto de vista no hay disputa por soberanía. También sé lo que estoy en contacto y tengo firmado acuerdos de colaboración con el CADIC, que es el Centro Austral de Investigaciones Científicas dependiente del CONICET, y hablé con biólogos y ellos van a investigar. No importa, tampoco importan las fronteras. Si vos querés ir a investigar sobre glaciares y sobre la biología antártica o la geología, ¿dónde puede empezar el problema? Barcos de bandera inglesa que... Cuando, por ejemplo, temas de recurso de pesca o de petróleo, cuando ya vienen empresas grandes a tratar de hacer extracción de recursos,
Bueno, ahí probablemente empiecen algunas disputas de ¿Ves soberanía, bien cuidado? como el Me mar interesa ese tema. argentino. ¿Ves bien cuidado el mar argentino, el mar austral argentino? Conozco gente de prefectura que sé que hace un buen trabajo, probablemente no tiene los recursos suficientes. No tengo más información que esa. En este caso no te digo, no sé, pero sé que hacen un esfuerzo para cuidar el recurso del mar argentino y probablemente no sea suficiente. Sabemos que hay depredación en el mar argentino, cada tanto, no salen los diarios, pero cada tanto prefectura tiene que, o captura un barco que ingresó dentro del mar argentino sin permiso, o cosas por el estilo. Quizá hay gente que viajó desde Río Grande, Ushuaia, hacia Buenos Aires a la noche, y en los días despejados, te habrá pasado Hernán, se ve una línea de iluminación que parece una ciudad en el medio del mar. Esos son la enorme cantidad de barcos factoría pesqueros que vienen de todo el mundo a pescar, porque, claro, los peces no saben dónde está la línea. Entonces los cardúmenes cruzan las 200 millas del mar argentino y los barcos se meten. No se meten, se quedan esperando. Algunos sí. Algunos se meten. Algunos se meten. Para ganarle la a los pesca de otros. merluza. Algunos se meten para ganarle a los otros, pero el resto, la mayoría seguramente, están justo detrás de la línea esperando que los peces crucen. ¿Qué empresarios argentinos admiras? ¿Hay alguno que te guste más, que te guste menos, que admires? Por ejemplo, Galperín. ¿Qué pensás de Galperín? No conozco a primos de él, no lo conozco a él personalmente. Pero evidentemente hizo un buen trabajo. No conozco menos que ustedes del tema. ¿No se volvió demasiado grande? Eso es un buen tema. No sé si quieres que sea el momento que hable de del gigantismo económico. Aplicar la teoría del gigantismo al mercado libre. Bueno, después que hablé de mi familia, quiero mencionar otro tema. Por ejemplo, antes de la entrevista me habían preguntado. Escribí un ensayo respecto de un problema en ocasión de la celebración de los 90 años de la visita de Einstein a la Argentina. La Universidad de Jerusalén hizo un concurso que se llamó Ideas para Cambiar el Mundo y me permitió poner por escrito un ensayo que yo llamé El gen del gigantismo económico. Y esto es porque yo vi de adentro, de cerca, como te dije, haber trabajado al lado y dentro de las multinacionales de electrónica y de la industria automotriz, porque eran proveedores, o proveedores no solamente de la electrónica, pero proveedores, clientes y socios multinacionales, empresas gigantescas. Entonces vi cómo se manejan por dentro. Y nosotros nos pudimos defender. En las entrañas del monstruo. Sí, claro. Conocí cosas desde adentro que mucha gente no tiene la suerte. Y además tuve la suerte de yo poder irme, porque hay un montón de profesionales que trabajan dentro de las corporaciones que no tienen cómo irse. Yo era un independiente, nosotros éramos socios de una multinacional, pero no, mi carrera no iba a depender de hacer carrera dentro de la multinacional. Entonces conocí muchas cosas de adentro, de las cosas buenas y las que no son buenas. Y hay algunas cosas que noté que tampoco son decisión de alguien en particular, sino que ocurren por deformación. Cuando vos te vas de escala hay cosas que empiezan a ocurrir. Entonces, yo lo que pensé es, porque lo sufrí personalmente, en el año 2002, en la crisis argentina, después del 2001, hay mucha gente que no lo conoció, no lo vivió, no lo recuerda. Famar estuvo muy cerca de quebrar por falta de componentes. Nosotros podíamos llegar a haber paralizado líneas de producción de varias fábricas automotrices por falta de componentes que no podíamos importar porque no podíamos girar dólares, girar divisas. Estuvimos a 15 días de eso. Cuando se destrabó en el 2002 la posibilidad de volver a comprar componentes, tuvimos que traer aéreo de todo para recuperar inventarios y por suerte no sucedió. Pero los americanos, que tenían 2/3 de las acciones de Famar en ese momento, un día vinieron a una reunión de directorio a decir
que Argentina se había tornado no competitiva, lo estoy diciendo antes de la crisis, en el año 2000 dijeron, miren, Argentina no es competitivo, las fábricas que tenemos en Brasil o en México son mucho más competitivas, así que tenemos pensado cerrar FAMAR. Eso, un empresario internacional o un representante de una empresa internacional, director de una empresa en Argentina, puede venir un día y decir, cerramos. No importa la historia que tenga en la empresa, no importa cuánta gente trabaja y cuánto mérito y valor se haya generado, una persona puede decidir, o un pequeño grupo de personas deciden cerrar, porque no le dan los números y porque a la casa matriz no le conviene. Y eso es cerrar, cerrás en una semana, construís muy, muy lento. Te lleva mucho tiempo y esfuerzo de dinero, esfuerzo intelectual para construir empresas. Entonces, eso me generó el pensamiento, ¿cómo podríamos hacer para que esto no ocurra? En Argentina, cada 2x3 tenemos cierres de empresas. En algunos casos eran empresas argentinas que fueron compradas por multinacionales para después cerrarlo. Hay empresas multinacionales que compran empresas solamente para comprar el mercado. Entonces, lo que me doy cuenta es que hay distorsiones de comportamiento cuando dentro de una empresa una persona que no, en principio voy a decir que no me parece que sea una buena persona, una persona que piensa que solamente le conviene su beneficio propio, y en las multinacionales o en las grandes corporaciones hay muy mala gente que sabe que aunque a la empresa donde él trabaja le pueda ir mal, él puede seguir creciendo. Claro. O sea, vos... privilegiar la trayectoria personal dentro de la organización antes que el beneficio. Por supuesto, vos podés ir creciendo hasta llegar a ser el CEO de la empresa, tenés un montón de... Tu techo está lejos. Entonces vos podés hacer un montón de canalladas. Total, vos podés seguir creciendo, pero quizá le estás generando un daño a la empresa. Consciente o inconscientemente. Yo sé que he visto de las dos. Malas decisiones tomadas por error o totalmente exprofeso. Lo he visto. Y nosotros nos defendimos. FAMAR sigue existiendo porque nos defendimos de ese ataque, de varios momentos en donde los accionistas extranjeros hubieran tomado acciones perjudiciales para la empresa y para la economía argentina. Obviamente para todos los empleados que dependían de la empresa. Y ahí me surgió, por conocimiento específico de la ley de sociedades, vuelvo al tema de los empresarios, ¿no? Ahí está la solución. Yo dije, ¿cómo puede ser que este fenómeno se manifiesta en todo el mundo? Que hay empresas que, a ver, no es que a mí me gustara Pumpernickel, pero nosotros... Ahora justo hay un libro sobre Pumpernickel, no sé si lo leíste. No, bueno, pero es que yo te puedo hablar de Pumpernickel, yo trato de llegar al mayor nivel de abstracción. ¿Por qué pasa eso? No con Pumpernickel, que había una cadena de hamburgueserías y que ¿por qué tiene que venir McDonald's y estar... O sea, ¿por qué necesitamos que McDonald's esté en todo el mundo o Coca-Cola en todo el mundo? O vos hubieras atajado el ingreso de McDonald's a la Argentina para proteger a Pumpernickel. Lo que pasa es que yo no soy direccionista ni pienso en una economía. Yo soy liberal. Entonces no pienso... Vos decís, ¿cómo puede ser? No empiezo... Es que el tema es la desproporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una empresa exitosa en un país crece hasta un momento en donde domina el mercado propio. ¿Cómo hace para seguir creciendo? Las empresas tienen un problema que es que necesitan seguir creciendo. Porque la economía escala y lo que fuere, que es medio mentira, pero como tienen que seguir creciendo, no pueden crecer en su país. Ya no pueden crecer en su país. Tienen que conquistar otros países. Cruzan fronteras y se instalan con subsidiarias. Eso ya lo dijo alguien y no era precisamente un liberal. De hecho, lo dijo Einstein. Cuando yo escribí mi ensayo... Probablemente lo haya leído de otro lugar. No, te quiero decir que yo me sorprendí. Cuando hice las investigaciones previas a mi ensayo del gen del genetismo económico, dije, si yo quiero presentar esto en un concurso sobre Einstein, encontré un artículo, Einstein en la década del 40 escribe sobre este problema. Einstein dice... Acá hay un problema de tamaño de las empresas, y él no vio el tamaño de las empresas actuales, lo vio antes, y dijo, acá algo hay que hacer. La diferencia es que Einstein propuso una solución y hoy sabemos
que no era solución. Einstein propuso el socialismo. Fue antes, o sea, él lo propuso antes del experimento de la Unión Soviética. ¿En 1940 o antes? No, te estoy hablando que lo escribió al final de la década del 40 el artículo. Ya estaba la Unión Soviética como experimento. No, el declive de la Unión Soviética fue muy posterior. No, o sea, pensé que no. Del comienzo del experimento decías. Sí, el comienzo del experimento. O sea, además Einstein sabía de física, no de política Pero, económica. ¿y tu Entonces, hay que propuesta jugar a cuál la es, obra. Esteban? Y si no es el socialismo, ¿qué es? Claro. Bueno, lo que pasa es que yo lo que encuentro, dije, ¿qué es lo que está ocurriendo en todo el mundo? ¿Cómo puede ser? Somos países con diferentes culturas, con diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes tradiciones. ¿Cómo es que esto ocurre en todo el mundo? ¿Hay algo que está en todo el mundo que no estamos viendo? Y para mí el problema está en la ley de sociedades. La ley de sociedades es prácticamente la misma en todo el mundo. Es la ley, la mencioné antes cuando hablé de los empresarios, es la ley que te permite iniciar una sociedad comercial. Estudié el origen, es un invento humano. Las sociedades son inventos humanos. Las empresas eran personales en el pasado. La gente emprendía. Puede ser un artesano, un agricultor, un navegante. De lo que estudié, que no fue tanto, pero la primera asociación de personas para crear una empresa fue entre los nobles y los navegantes para dedicarse al comercio La compañía de internacional. Indias. Esas compañías, entonces, ¿qué pasaba? Eran sociedades entre personas. Se asociaban dos personas y las empresas vivían mientras vivían las personas. Cuando una de las personas moría, la empresa desaparecía. Estaba el que entregaba el capital y el que ponía el trabajo. Eran empresas de capital y trabajo. El problema aparece cuando aparece la persona jurídica, estás diciendo. Sí, veo que te interesó el tema. El tema es que fue un gran invento que las personas dijeron, che, ¿cómo hacemos para que algo valioso no desaparezca con la muerte de una persona? Y crearon las personas jurídicas. Ese es el problema, según tu hipótesis. No, todavía no llegué a la... Nos tenés muy ansiosos. suspense. Esteban. La persona jurídica permitió que las empresas pudieran comportarse a diferencia, saltar de los tiempos biológicos. Cuando dije que las empresas son como seres vivos, el tema es que las personas jurídicas no tienen biología. Su ADN puede... Yo considero que Aracur es la continuidad de Famar. Yo lo tengo muy claro. O sea, una empresa comportándose como ser vivo puede modificar su ADN para seguir viviendo. Los seres biológicos no. Nosotros tenemos nuestro ADN. Bueno, no lo sé. Yo digo a veces por mi exceso de optimismo que el hecho de que se hayan muerto hasta ahora una enorme cantidad de humanos no significa que yo me vaya a morir. Todavía no lo han demostrado, pero bueno, probablemente sí. Probablemente pase. Y todos nosotros también, porque vivimos en el mundo de la biología. Pero las empresas como seres vivos no tienen el camino de la biología. Pueden morir por malas decisiones, pero pueden renovarse. Cuando se habla de historias como Kodak, típicas, ¿no? Kodak, Olivetti, de tantas otras que dicen... Es más, en los laboratorios de Kodak se inventó la fotografía digital y no pudieron reconvertirse porque decían, en esencia, nosotros somos esto. Cuando yo digo que Aracur es la continuidad de Famar, es porque es la misma filosofía, cambiamos de producto, pero somos los mismos con los mismos pensamientos y filosofía detrás. Entonces, las empresas pueden hacer eso, pueden reconvertirse. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una persona jurídica? Las personas jurídicas se manejan de acuerdo a la ley de sociedades. Una o varias personas se juntan, invierten capital y las acciones pueden pasar a sus herederos, con lo cual la empresa no tiene por qué morir. Y eso fue buenísimo. Vieron que en muchos casos, voy hacia el Antiguo Testamento, cuando se habla de la creación del mundo, en Génesis, que dice, y vio Dios que era bueno, al final de cada día dice, vio Dios que era bueno, ok. La humanidad vio la creación de las sociedades comerciales como algo positivo. Se permitieron hacer un montón de cosas que antes eran imposibles. Eso permitió la construcción de infraestructura que no estaba al alcance de un individuo o de una familia. Salvo los imperios podían hacerlo, con regímenes dictatoriales. Pero si no era imposible construir carreteras, puertos y aeropuertos y ferrocarriles y las infraestructuras de los países, pudieron hacerse organizándose
en personas jurídicas que sumaron el esfuerzo de capital de muchos. Bueno, En paradójicamente algún momento- las grandes empresas se empiezan a parecer un poco a imperios con regímenes dictatoriales, ¿no? Ya lo sé, por eso todavía no te dije dónde está el problema. El tema es que mucho tiempo se vio que era bueno. El problema es que algo que se hizo hace 300 años, hay veces que los efectos los ves enseguida y a veces que los efectos los ves, son procesos muy lentos. Entonces, lo nocivo de algo que se creó hace 300 años lo estamos viendo ahora. Pero como durante casi 300 años era positivo, no Pero para pensamos pasarlo que el problema limpio, está ahí. hace ¿Dónde está el 300 problema? años se desarrolló la persona jurídica y eso es un problema hoy porque permite que las empresas No, crezcan. pero el problema no es la persona jurídica, el tema es así. La persona jurídica crece. En un momento dijeron, che, tenemos que ser más rápido, ¿cómo hacemos? Y empezaron las sociedades que operan con acciones que se pueden comercializar. Entonces, incluido la bolsa de comercio, y la gente puede comprar acciones de una empresa. Entonces, crece el capital que una empresa puede tener para seguir invirtiendo y hacer proyectos más amplios. Es bastante católico ese pensamiento. No, pero tienen, por los ejemplo... católicos estamos en contra de la especulación bursátil. Pero me parece que Pero no yo hay- digo que hay una parte que es buena. En todo el problema es la dosis. ¿Cuál es la solución? A ver, vos podés comer sal y azúcar y agua en una dosis razonable. Si cualquiera de estas cosas que te digo, que todo el mundo consume todo el día, las consumieras en una cantidad abismal, nos mata. Cualquiera de estas cosas nos mata. Tomar mucha agua nos mata. ¿Cuál es la Entonces, dosis de crecimiento de una empresa? el problema es eso, es cuál era el tamaño al que una empresa tiene que poder crecer. Ok. Para mí, les hemos facilitado Y ahí cruzar viene tu fronteras. hipótesis del gigantismo. Sí, les hemos facilitado cruzar fronteras. ¿Cuál es el tema? ¿Invertir en bolsa, que la gente puede invertir? Sí, puede ser. Yo creo que hay un máximo que por lo menos el 51% de las acciones de una empresa tiene que estar en gente, carne y hueso que lo pueda sentir por dentro. Que cuando tenga que decidir el cierre de una empresa, conozca a la gente y tenga que mirarlos a la cara a ver si toma esa decisión. El principal problema es que les han permitido a una empresa cruzar fronteras. ¿Cómo cruza fronteras una empresa? Generando otra sociedad en otro país. Es más, esto pasa dentro de los países también, cuyo accionista es una empresa. Mi hipótesis o mi tesis, que no sé si algún día alguien va a demostrar, es que el cáncer, el gen de este cáncer, que yo llamé gen del gigantismo económico, es que le han dado a las personas jurídicas la posibilidad de ser accionistas de otras personas jurídicas. Eso genera un fenómeno de amplificación divergente fenomenal. Ahí está. Entonces, si vos Llegamos. llegamos a Llegamos ese a- problema, el problema es de quirúrgico. La persona jurídica, si las personas jurídicas no pudieran ser accionistas de otras personas jurídicas, o por lo menos no llegar a tener el control, entonces pasarían un montón de fenómenos positivos. ¿Cómo lo solucionas Que hoy? un empresario que quiere cruzar una frontera tiene que él ir personalmente y iniciar una nueva empresa y él ser el accionista en la empresa. No ¿El puede ser su fundador? empresa. Si yo tengo Aracur y quiero hacer Aracur Puerto Williams, para volver al tema de Chile, yo tendría que ir a Chile y yo, como Esteban Abolsky, iniciar una empresa en Chile, no que Aracur forme una subsidiaria Aracur chilena. Porque yo ya puedo ni conocer el lugar, pero yo ya empiezo a conquistar. Desde mi cómodo sillón puedo mandar representantes y gente y la empresa sigue creciendo. Una empresa compra a su competidor en un mercado y es la empresa que es la accionista de la otra empresa. Vamos hacia, siguiendo los mecanismos de una empresa que tiene acciones de otra empresa, etcétera. Estas empresas anidadas le permiten a una persona que tiene... O sea que la persona el física le 3%. pondría un tope a ese crecimiento. Correcto. Yo creo que la escala de las empresas y de las personas tiene que ser la escala humana y que es la capacidad de gestión de una persona, el techo que algo... Si una persona es hipercapaz, ahí vuelvo, me decís, mira, Galperín es hipercapaz, que crezca todo lo que pueda. O sea, yo no tengo problema en que las empresas crezcan, pero ¿cuál es el beneficio para la humanidad de que la empresa crezca a un nivel que creo que en algún punto no nos beneficia? Voy a incorporar algunas preguntas que no estaban en el plus para honrar el espíritu del programa, pero bueno, esto es un peloteo Es rápido un ping-pong. de preguntas. Una que medio que homenajea, o mejor dicho, recupera el espíritu del programa. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Perdón si nos fuimos a...
No, estuvo bien. Un Todo bien, tema pero mundial. lo tenemos que aterrizar. Bueno, ahora bajamos a un tema local. ¿Cómo te imaginas a Argentina en 2050? Bueno, depende mucho de las decisiones que tomemos como país y como comunidad. Yo creo que las oportunidades de volver a ser, no te digo potencia mundial tan rápido, pero porque hay mucha competencia, pero lo que alguna vez Argentina logró, esencialmente, lo sabemos por los libros de historia, parte de eso lo conté del lado de mi familia, pero entre 1880 y 1930, en esos 50 años, Argentina creció de una manera increíble, especialmente la segunda mitad. O sea que es un periodo de 25 años. Los inmigrantes de todo el mundo querían venir a Argentina por lo que era. ¿Qué sentís que representa el peronismo para la Argentina? Yo creo que es un sentimiento. Es un sentimiento. Es casi un sentimiento nostálgico de una época que fue hace mucho y que nos gustaría volver. Pero esa época de la Argentina, con un nivel de pobreza bajísimo, con un nivel de alfabetización muy alto, para mí es anterior al peronismo. Por eso te dije que arranca por las decisiones de los dirigentes argentinos del siglo XIX de que lo más importante era la educación. Se lo escuché a mis abuelos y a mi papá todo el tiempo. Pero vos lo cortás en el 30, el peronismo lo más importante posterior. es la educación. Por eso te estoy diciendo. O sea, el peronismo posterior al momento No, porque el peronismo, yo entiendo que aparecen algunas reivindicaciones, como por ejemplo, antes no había voto universal, ni voto femenino, o sea, había un montón de otras cosas que no estaban. Pero a lo largo de los últimos 100 años, pues estamos hablando que pasamos 100 años desde ese momento de apogeo, que empieza la declinación después de la crisis del 29, de la crisis mundial. Argentina aprovecha después la capacidad de exportar que tenía en un momento de dificultades de todo el mundo, incluido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Argentina tiene una capacidad de generar recurso primario, de exportarlo fantástico, y esa riqueza, obviamente hubo pujas por distribuirlo, que yo no voy a negar que está bien. Y por eso se llegó a una situación demográfica donde la clase más importante es la clase media argentina. Ahora, decisiones posteriores, incluidas decisiones de Perón en adelante, fueron suficientemente malas para llevarnos a la situación en la que estamos ahora. Pero yo tengo, en algún momento, cuando me dicen, vos sos peronista, antiperonista, etcétera, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no tendría problema en ser peronista si declaramos, es más, no tendría problema en que le cambiemos el nombre y se llama República Peronista Argentina. O sea, no tengo problema, porque si somos todos peronistas, perfecto, va a haber peronistas A, B, C, D. Cada uno va a tener que entonces decir, bueno, ya que somos todos peronistas, ahora decime qué pensás vos realmente, cómo solucionamos el país, etcétera. Yo voy a siempre promover el debate de ideas. Entonces, no me preocupa encasillarlas. Ni peronista, ni radical, ni liberal, ni de izquierda o de derecha, que hay gente que ni sabe de dónde salen los términos izquierda y derecha. Entonces, me considero partidario, me considero político, en el sentido que me importa la cosa pública, y no me preocupo por ponerle etiquetas a nada. ¿Cómo definirías el capitalismo? La economía organizada a partir de la capacidad, está relacionada con la ley de sociedades, de la capacidad de favorecer el emprendimiento económico a partir de la acumulación de capital. Hay cosas que sin acumular capital no se podrían hacer y estaríamos viviendo muy mal. Imagínate, para poder llegar, hoy viajamos por el mundo, lo damos todo como un hecho, ¿no? Mis abuelos vinieron en barco, tardaban 3 meses en llegar. Pero hoy lo naturalizamos, el uso de un celular o los aviones que nos permiten volar por todo el mundo. No había forma de construir aviones si no fue a través del capitalismo. Es la acumulación de capital que te permite invertir tanta cantidad de dinero para llegar a semejante objetivo. En su momento, la acumulación de capital fue lo necesario para construir barcos y puertos. Eso fue el inicio del comercio internacional. Bienvenido todo eso. Bienvenido. Yo lo que critico es la falta de diversidad. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, ¿en qué los invertirías? Hoy.
En este momento no tengo casa, así que ¿No tenés casa? no, porque no tengo casa. Pero digo, En este momento soy inquilino, pero compraría una casa. o sea, te podrías hacer el plan de construir una casa con esos $1.000 por mes o los acumularías para entrar a un crédito. No tengo historia, no sé lo que es tomar un crédito. Bueno. ¿Cómo le explicaría? En general, digo, ni yo ni mi familia en general hemos trabajado con capital propio. Eso te limita la velocidad de crecimiento, pero está bien, lo aceptamos. Si tuvieses que elegir un oficio para realizar de incógnito por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Me mataste con lo de incógnito. Porque me encantaría dedicarme a la música más que lo que hago, pero eso no es de incógnito. Cuando estás cantando estás muy expuesto. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Qué sé yo, depende de la persona. No sé a qué se debe. Probablemente debe haber infinidad de casos, pero conozco desde empresarios que tomaron malas decisiones y quebraron y terminaron siendo pobres, o gente que nació pobre. Qué sé yo, una persona que nace hijo de una familia que vive en el Chaco sin oportunidades. Habrá de todo. Pero hay una pobreza material y hay una pobreza espiritual también. Yo creo que hay mucha gente que tiene dinero y es pobre. Es pobre. Hablaba de pobreza material. La pregunta era por pobreza material. Sí, yo creo que en general, también me gusta decir que cuando hablamos, voy a tirar esto, el tema de la grieta, se menciona la grieta, por ejemplo, desde hace varios años, cuando me decís lo mismo del peronismo. Bueno, me gusta definir los términos. Si hablamos de grieta, ¿de qué estamos hablando? Y no digo grieta entre partidos o tipos de... Hay una grieta que me permito mencionar, que es la grieta entre los que pensamos que la economía no es un juego de suma cero y que entonces, si todos trabajamos juntos, a todos nos puede ir mejor. Que existe la capacidad de crear y de agregar valor en la economía y que entre todos podemos hacer crecer la torta y después vendrán los mecanismos de distribución que correspondan, pero que podemos hacer crecer la torta todos juntos. Y hay otros, yo me considero parte de esa parte, y están del otro lado de la grieta los que creen que no, que la economía es un juego de suma cero, y entonces si hay alguien pobre es porque hay alguien rico que se lo sacó. Bueno, yo no creo eso, aunque igual hay delincuentes, lo mencioné al principio. Lo que creo es que ese pensamiento, si hay alguien que cree que la economía es un juego de suma cero, eso es muy perjudicial y genera dos partes de este hemisferio. Uno, tal vez el más visible, es la gente que se queja porque considera que es más pobre que lo que merecería ser. Hay gente que cree que merece un estándar de vida. No importa el esfuerzo que haya tenido para lograr generar ingresos, ¿no? Eso es muy perjudicial. Y esa gente es infeliz porque nunca se va a satisfacer con lo que tiene. Entonces, creo que todos tenemos que aprender que tenemos que vivir con lo que generamos. Y después hay una decisión de si querés además ahorrar o no ahorrar. Entonces hay gente infeliz porque considera que no le alcanza lo que logra como ingresos y cree que alguien se está robando. Que en algunos casos puede ser cierto. Pero hay otro que es peor, que es el que tomó la decisión de que quiere que le vaya bien y que como la economía es un juego de suma cero, si yo quiero que a mí vaya bien, entonces a alguien le tiene que ir mal. Esa persona ya tomó la decisión de hacer lo que sea para que le vaya bien. Eso es, en esencia, el principio de una persona que está dispuesta a delinquir. Cuando digo delinquir, es desde un delito pequeño hasta uno mayor. O sea, estoy hablando desde no pagar un impuesto o no emitir una factura hasta secuestrar gente o salir a asaltar casas. Entonces, a mí me va a ir bien porque logro sacarle el recurso a otro. Ok, yo creo que ese pensamiento es equivocado. Bueno, muchísimas gracias, Esteban.
habernos acompañado y por haber respondido lo que te preguntamos.